Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien, muy bienvenidos a nuestra mecánica cuéntica del día de hoy, 21 de junio, mecánica cuéntica que tiene por título Fútbol y Literatura. Hoy tenemos un invitado muy especial que es el profesor Gleyber Sepúlveda, cuyo mensaje trascendental pues para esta mecánica cuéntica es la vida es un campo ancho y ajeno en el que se juega el fútbol. Profesor Gleyber, déjeme decirle que tengo muchas expectativas sobre ese mensaje y logré articularlo con lo que era el fútbol y la literatura. Pues encontraba ciertas relaciones, pero igual no sé de qué, o sea, de qué ámbitos usted lo va a enmarcar, por eso tenemos muchas expectativas con ese título que usted mismo le ha puesto a la mecánica cuántica del día de hoy. Recordarles que está organizado por el Sistema de Información Bibliográfico a nivel multicampus y el Departamento de Humanidades, ¿sí? También informarles que Mecánica Cuántica tuvo sus inicios desde el año 2018, ¿sí? Empezó con el campus Pereira Cartago, pero se han venido articulando otros campus con la dinámica de querer participar también en lo que ha sido mecánica cuántica de diferentes géneros literarios. Nuestro objetivo primordial de la mecánica cuántica es poder fortalecer las competencias en lectura crítica por parte de toda nuestra comunidad académica, no solamente nuestros estudiantes, nuestros profesores, sino también ahora se han articulado todos los administrativos, ¿cierto?, que hacen parte de la Universidad Cooperativa de Colombia. A ustedes les están llegando también correos del área de gestión humana y es por una razón y es porque también queremos que nuestros colaboradores, ¿sí?, o nosotros que hacemos parte de la universidad también podamos desarrollar ese tipo de competencias en lectura crítica. Entonces, bueno, por ahora le voy a entonces a dar paso al profesor Gleyber, no sin antes decir quién es el profesor Gleyber, ¿sí? El profesor es de Humanidades, del área de Humanidades de la Universidad Cooperativa de Colombia, es candidato a doctor en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, o no, ya se graduó, ¿cierto, Gleyber? Perdón, ya es doctor, Sí, por disculpe. fin después de 8 años, claro. Después, sí, ya ve la luz ¿cómo es? La luz al final del túnel, pero Ajá. bueno, gracias a Dios. Ganador del Premio Nacional de Novela Aniversario Ciudad de Pereira en el año 2020 con la obra Calle Luna, Calle Sol. Súper recomendada la obra Calle Luna, Calle Sol del profesor Gleyber Sepúlveda. Em, Ha publicado en antologías de cuentos Elipsis, programas que promueven escritores emergentes colombianos y patrocinado por el British Council. En el campo de la investigación ha publicado artículos académicos en revistas especializadas acerca de la categoría sobrenatural en la literatura. Además, es especialista en la obra narrativa de Germán Espinosa. Entonces, sin más preámbulos, profesor, el espacio, el micrófono es todo suyo y bueno, esperemos y disfrutemos todos de esta maravillosa mecánica cuántica, fútbol y literatura. Bien pueda, profesor. Judy, muchas gracias por esa introducción. Y bueno, las buenas tardes para todos y para todas. De verdad que para mí es un gusto estar acá con ustedes, sobre todo porque mecánica cuántica ya ha dado otros horizontes o ha saltado otros horizontes, y en este caso involucra a los administrativos de gestión humana. Mecánica cuántica se ha propuesto como un espacio donde la literatura se le quita esa rigidez, donde se propicia una charla, donde aquí se habla de manera desenfadada sobre la literatura. Entonces, lo primero que hay que decir es que esa es la intención, ¿no? Un viernes, 4 de la tarde. La idea es que ustedes hagan una pausa activa, pero a nivel intelectual. Entonces, todo lo que aquí se propone tiene como propósito que los asistentes como que se den un espacio, una oportunidad hacia el arte, pero de manera tranquila, de manera relajada. Por eso entonces se propone esta mecánica cuántica que se llama fútbol y literatura o literatura y fútbol, como la queramos mirar. Pero antes, una precisión, Judy mencionó el título, El mundo es ancho y ajeno, y yo tengo que hacer una precisión
no para ella, sino para mí mismo, porque ese título me lo robé de una novela de Ciro Alegría, el peruano, por allá en 1941. Y a mi modo de ver, ese es el mejor título que yo he podido observar, leer en la literatura, ¿sí? En mi experiencia literaria. El mundo es ancho y ajeno, ¿sí? Es decir, como que todo es muy grande, todo es muy relativo, nada nos pertenece. Y bueno, eso también hace hincapié en la trascendencia del ser humano en este plano existencial. Y de ahí me lo traje, o mejor dicho, me lo robé para ilustrar de mejor manera, para persuadir esta mecánica cuántica. Bien, entonces, cuando me invitaron a hacer una mecánica cuántica, yo pensé en la esencia de ese espacio, ¿no? Que es lograr una conexión entre la literatura y lo cotidiano, ¿sí? Lo que acontece en el mundo. Y entonces me puse a pensar que allí aparecía el fútbol. Y luego reflexioné sobre qué es lo que une, qué es lo que puede conectar a la literatura y al fútbol. Y entonces me di cuenta que es la vida, ¿cierto? Es la vida misma. Y ya voy a explicar qué es eso de la vida que conecta a la literatura del fútbol. Entonces, rápidamente, mmm, pensar en una definición de la literatura ajena a los manuales literarios, ajena a la teoría, a lo rígido. A mí me parece que lo que me ha enseñado la literatura, si es que existe una definición, porque tampoco soy muy amigo a la hora de entrar a definir las cosas, pero creo que la literatura es aquello que nos hace más humanos, y eso tampoco lo digo yo. Los literatos somos cleptómanos por naturaleza, robamos cosas, y entonces aquello que nos hace más humanos lo aprendí de Milán Kundera, cuando él también trataba de hacer eh, una, una aproximación hacia estas reflexiones sobre qué es literatura. ¿Y por qué nos hace más humanos? Entonces, porque la literatura nos pone a reflexionar sobre emociones, sobre pasiones, nos propone que asumamos o que hagamos un ejercicio de inmersión dentro de la experiencia humana que está encarnada en los personajes. Entonces, cuando uno lee una novela, un cuento o también un poema, esto quiere decir que hay un vínculo entre el lector y la literatura a través de los personajes. Y los personajes, ¿qué es lo que encarnan? Pues pasiones, emociones. Entonces, cuando uno quiere escapar de la realidad, cuando uno lo agobia, el mundo, que a veces es muy pesado, pesa como plomo, en palabras de Rubén Darío, es bueno abrir un libro porque resulta que ahí uno se puede encontrar con mundos, ¿cierto? Mundos donde hay personajes que tienen sus propias peripecias, sus propios problemas, y esos problemas son muy cercanos al humano. Entonces, más allá de propender por una definición de la literatura, en el sentido que sí, pues es el arte de la palabra, es el lenguaje, yo pienso que todo tiene un propósito muy claro y es que nos permite como seres humanos acercarnos a esa experiencia de la humanidad, donde, insisto, hay peripecia, hay angustia, pero también hay éxito, hay felicidad, como es la vida, ¿sí? Entonces, partiendo de allí, la literatura se acerca a la vida misma, ¿sí? Y en ese sentido, la literatura presenta algo que es sustancial para hacerla muy poderosa y es la ficción, ¿cierto? La ficción. Pero la ficción no es una mentira, la ficción no es una negación de la realidad, la ficción se construye con partes de la realidad. Entonces, si uno construye una ficción, entiéndase por ficción que un personaje, por decir algo, tiene una ruptura, tiene un abandono, ¿sí? La pareja lo deja y de pronto cae en una crisis y se siente agobiado o agobiada. Entonces, eso que le sucede a ese personaje, claro, es ficcional, no existe en el plano de las palabras de un libro, ¿cierto? Que nos está contando una historia. No existe, pero lo que se cuenta en este libro sí es la vida misma, es lo que nos sucede. Incluso si uno piensa en lo que
pasa en la ciencia ficción. Cuando uno lee Julio Verne, por ejemplo, las historias donde hay unos viajes interplanetarios, eso también tiene un componente de la vida, de la realidad, porque pensar en un cohete, porque pensar si hay vida en otros planetas, significa estar conectado con la realidad. Entonces, bajo ninguna circunstancia la ficción puede ser asumida como algo contrario a lo que pasa, ¿sí? Y por eso es que me gusta a mí y le gusta a ustedes, y pienso y promuevo que es una experiencia maravillosa que nos tenemos que dar la oportunidad en esta corta vida que tenemos en el plano existencial, ¿cierto? En lo que se llama vida. Bien, eso por un lado. Ahora, ¿qué es el fútbol? Entonces, si uno analiza el fútbol, a propósito, en este momento estamos en medios de fútbol, recién se coronó el Bucaramanga campeón después de 75 años. Más adelante voy a explicar un poco qué es eso de que Colombia se toque, de que la población colombiana encarna en el Bucaramanga un anhelo, ¿no? Eso se convierte en un anhelo colectivo. Ahora amplío más eso, pero en este momento estamos en modo Eurocopa, modo Copa América, Bucaramanga campeón, ¿sí? Entonces hay como unas circunstancias que configuran que el fútbol es algo que está allí en el imaginario colectivo y que es muy popular y que crece como avalancha y que así a muchos no les gusta el fútbol, pues incluso si uno lo analiza desde lo antropológico, desde lo social, ahí hay muchas cosas para rescatar. Entonces, hay una trascendencia sobre lo que es el fútbol, ¿no? Y claro, el fútbol ha tenido históricamente unos detractores. A propósito de la literatura, nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, el gran Borges, el escritor argentino, para mí uno de los, está en mi top 3. Borges odiaba el fútbol, por ejemplo. Borges tenía muy presente que el fútbol era como el opio, lo que en algún momento dijo Marx, ¿cierto? En cuanto a la religión, que es el opio del pueblo. Solo que para Borges, en efecto, el fútbol embrutecía. Y claro, yo puedo comprender lo de Borges, en primer lugar, pues por su nivel de erudición y todo esto. Y segundo, porque pues Argentina en aquel momento estaba viviendo los fenómenos de dictaduras y entonces se necesitaba un espíritu combatiente desde lo intelectual. Pero hay cosas realmente que han cambiado, ¿sí? Ya decir, bueno, hay todavía mucha gente intelectual, gente asociada a los libros, a la literatura, que no le gusta el fútbol y eso evidentemente es muy respetable, ¿cierto? Pero desde el aspecto social, del aspecto cultural, llama muchísimo la atención pensar, indagar, porque el fútbol mueve masas. Y sí es cierto, digámoslo así, bueno, ¿por qué adormece las mentes? Porque establece una suerte de status quo, es decir, como un punto de suspensión donde hay posibilidad y ahí aparece ese asomo carnavalesco que más adelante va a explicar de lo que puede matizarse en el fútbol, porque entonces parece que un partido de la selección paraliza, no todo Colombia, porque insisto, hay mucha gente que no le gusta el fútbol, pero sí buena parte. ¿Qué sucede? Porque desde ese adagio romano, pan y circo, ¿por qué? Porque esto es tan llamativo. Bueno, muchas cosas resultan de eso y es porque el fútbol es más allá que un deporte, ¿cierto? Es una pasión que se inspira en un deporte y que rebasa imaginarios, ¿no? Y se sitúa entonces en unas cuestiones mucho más intrínsecas del ser humano, que ha de ser, por ejemplo, las pasiones, las proyecciones del éxito, ¿cierto? Mucha gente incluso prolonga su éxito personal en el éxito de un equipo, ¿sí? Y entonces, y lo pone por encima, ¿no? Por ejemplo, los anhelos de alguien que quiso ver campeón a su equipo, hablando del reciente campeón Atlético Bucaramanga, ¿sí?
Entonces, esa persona esperó toda la vida ver a su equipo campeón, supongamos. Y yo lo digo porque soy hincha, ¿sí? Muy orgullosamente lo digo, del Deportivo Pereira. Me iba a poner la camiseta, pero bueno, al final me arrepentí, pues por cuestiones de protocolo y todo eso. Judy me regañó, no mentiras, fue una decisión propia. El tema es que esos equipos que nunca han ganado nada, que yo los llamo una metáfora del fracaso, hay mucha gente que ha depositado la esperanza sobre ganar. Quizá muchas personas no ganaron nada en su vida, ¿cierto? O el éxito no llegó tal y como lo deseaban, pero encarnaron esas posibilidades en algo que es colectivo, en algo que es incluso intangible, porque un equipo de fútbol es intangible, es una ficción. Y bueno, se fueron de ese mundo sin ver ese anhelo realizado, materializado. Pero las personas que quedan acá, de algún modo, también proyectan esos éxitos en un equipo de fútbol. Es una cosa bastante extraña lo que pasa con el fútbol, sin, obviamente, mencionar que con otros deportes también pasa lo mismo, ¿cierto? Se dice que el fútbol es el deporte más popular, pero si vamos a países como Estados Unidos, pues allá el fútbol no es, aunque ha ganado mucha fuerza, el deporte por excelencia. Sin embargo, cada vez más se siente que el fenómeno del fútbol va permeando esas capas sociales y ahí aparece el fenómeno del capitalismo que explota de muy buena manera eso, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de los canales que compran los derechos televisivos de determinado campeonato y entonces ahí se mueven unas cosas tremendas de plata, de pago por ver o esas suscripciones para ver a los equipos. En fin, hay muchas cosas que se mueven ahí. En todo caso, el fútbol va mucho más allá, porque el fútbol no solamente, como decía Borges, son 11 tipos corriendo detrás de una pelota, sino que en el fútbol hay incluso una misma ficción de las que les hablaba antes. ¿Por qué una ficción? Imagínense esto, uno va al estadio o no va al estadio y lo alienta desde la casa. Y entonces hay tres posibilidades que pueden ocurrir: ganar, empatar o perder. Tres posibilidades. Pero sobre esas posibilidades se constituye la incertidumbre. Y en la incertidumbre, ¿qué pasa? Cuando hay incertidumbre, que uno especula. Y la especulación es el caldo de cultivo para armar la ficción. Es decir, uno ficciona que como hincha uno quisiera que el Deportivo Pereira ganara todos los partidos. Eso no va a ser posible, ¿cierto? Y como no va a ser posible, yo especulo. Y esa especulación en tanto se convierte en una ficción. Entonces fíjense cómo uno como hincha o incluso dentro de la misma naturaleza del fútbol, cómo funciona esto, ahí ya se alimenta una ficción. Hay una narrativa que uno como hincha, que el directivo, se inventa y quiere que su equipo sea campeón. Y es una mentira que uno va echando, que uno se va echando a medida que va transcurriendo el campeonato. Entonces, si el equipo va bien, pues bacano. Si el equipo está por ahí de 10, de 12, se va colgando, uno dice, bueno, tiene 16 puntos o hay 15 puntos en disputa, y de esos puntos yo pienso que mi equipo puede alcanzar esto, alcanza a clasificar al octogonal. En fin, son elucubraciones que finalmente están fundadas en la especulación y ahí es donde aparece la ficción, ¿sí? Lo que un hincha se imagina cuando empieza el campeonato de fútbol, es que mi equipo va a ser campeón. Son ficciones. Y estaba pensando también cuando preparaba esta charla, que piensen en lo siguiente: pues ahora tenemos la posibilidad de que todos los partidos uno los puede ver, pero yo me acuerdo, incluso me tocó a mí por allá en los 90, cuando era muy niño, eh, escuchar los partidos por radio, ¿sí? Entonces, la radio y uno poder ver sí que incentivaba la imaginación, la especulación, y sí entonces que se refrenda la construcción de un imaginario futbolístico, ¿no? Porque los narradores de antaño eran bien dramáticos y a veces se daban esos partidos
muy épicos, donde la narración, el tono de voz, el grito, la emoción expresada a través de la radio, eso definitivamente a uno lo cautivaba. Entonces imagínense uno escuchando por radio toda esa emoción, la pasión, uno se imaginaba, eso es neta ficción. Y en ese sentido es que yo lo aproximo a lo que es la literatura, ¿sí? Según lo que expliqué antes, que la literatura, lo sustancial es la ficción, pues el fútbol también es una ficción en ese sentido. Bien, y entonces se pregunta uno, bueno, ¿qué otras cosas puede contener el fútbol que son como para, que permiten tanto, mmm, tanto acercamiento al mismo, ¿cierto? A este deporte. Y yo también estuve pensando, ahí el fútbol es romántico por excelencia. Bueno, todos conocemos que el romanticismo dialoga con la expresión del amor, ¿cierto? Que es finalmente una muestra de la exacerbación sentimental del siglo XIX, ¿cierto? Del amor, es decir, los sentimientos afloran y por eso da posibilidad a la expresión del ser, y ahí es donde aparece esa versión del romanticismo que bien conocemos, ¿sí? Pero el romanticismo también son otras cosas. Por ejemplo, los románticos, que es una fuerza vital más que movimiento que surge por ahí en el siglo XIX, apelaban mucho por la emoción. Y esa emoción los hacía caer en un arraigo y en un desarraigo también, ¿sí? Entonces el romántico es ante todo rebelde por naturaleza. Y el romántico no se siente fijo en ningún lugar. Y entonces busca posibilidades de arraigo, es decir, de anclarse a algo, ¿sí? Y ahí es donde se alimenta, ¿cómo les parece el espíritu nacionalista que nos haría mucho mal? Pues bueno, el espíritu nacionalista es conveniente para la formación de naciones y lo que sucedió en Latinoamérica, ¿sí? Cuando nos independizamos y entonces hubo la necesidad de adherirnos a algo, a un territorio. Ahí sirvieron muchísimo las ideas románticas. Pero también, por otro lado, el romanticismo causó muchos estragos históricos y mucha pérdida. Por ejemplo, alimentó ese patriotismo que más adelante Hitler, a través del nacionalismo, ¿cierto?, iba a defender. Pero bueno, más allá de esto, lo que quiero decir es que hay muchísimo de romántico en el fútbol. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un arraigo. ¿Cómo les parece que el hincha se arraiga a un equipo? Y esto me parece muy bello, eso es bellísimo. ¿Por qué? Porque es que pienso en Argentina y afortunadamente tuve la oportunidad de estar allá. Y en Argentina hay, en cada cuadra hay un equipo de fútbol. Es una cosa bella y loca a la vez. Y en esta, nada más la semana pasada estuve viendo un equipo que se coronó campeón como de la primera C, es decir, de la tercera categoría, no de la máxima que es la A, ni la que le sigue que es la B, sino la C. Es como el tercer escaño. Y un equipo de la primera C, que podría ser de barrio, es más, en Colombia ni siquiera existe la primera C. En Colombia existe la primera B y hay campeonatos aficionados. Han intentado llevar a cabo una tercera categoría. En Colombia solamente hay unas hasta la primera B. Y ese equipo, los Andes se llama, quedó campeón de ese torneo y llevó 30.000 personas, 30.000, o sea, es que eso lleva el Pereira, pero en la primera A. Entonces, claro, por eso es que en Argentina se ve una pasión brutal por el fútbol. Y entonces uno le pregunta, pero ¿cómo carajos la gente se arraiga, se filia a un equipo que es de barrio? Porque bueno, es un equipo de trayectoria ya, pero hay otros equipos que son de barrios y pueden tener 10.000, 15.000 personas que van allá. Y cuando van a alentar es una cosa bárbara, como si fuera en la A. Entonces uno se pregunta, ¿qué sucede ahí? Claro, es el arraigo. Y ahí aparece lo que les comentaba sobre el romanticismo. El romántico se adhiere, entonces adquiere como con ese equipo una causa con la cual se compenetra, con la cual quiere explicarse, como ya les dije antes, proyecta sus emociones, sus fracasos, sus éxitos, lo que quiere ser, o se transforma o las lleva allá. Eso por un lado. Y lo otro
a propósito del arraigo, tiene que ver que uno se vuelve hincha de un equipo y es porque también hay una herencia afectiva, ¿cierto? Hay un legado del afecto y eso me parece precioso, preciosísimo. Entonces, ¿quién puede legar el fracaso de un equipo que hasta el 2022 no había ganado nada como el Deportivo Pereira y que todo el mundo se burla en el panorama nacional de este equipo? ¿Quién puede dar eso, heredarlo? Pues claro, se lo hereda un abuelo al nieto, se lo hereda el padre al hijo y hasta la madre también al hijo, y eso es muy bello. Y entonces esa herencia no reclama, contrario a lo que se asume con la repartición de bienes, unos títulos, unas glorias. No, y esa herencia es muy bella porque ¿cómo se hereda? Simplemente yendo al estadio. Es una cosa bellísima que si queda tiempo leemos esa crónica de Eduardo Galeano que se llama El Estadio, donde el estadio para él en efecto y al mover es un templo. Es más, Eduardo Galeano, el uruguayo, que es muy conocedor de esos temas de fútbol, él ha escrito mucho, al igual que el mexicano Juan Villoro, en Latinoamérica son los que más han escrito a título de crónicas sobre el fútbol. Galeano dice que el fútbol es la única religión donde no hay ateos, y eso es demasiado bellísimo. ¿Por qué? Porque el fútbol para un hincha de determinado equipo, por ejemplo, del Atlético Bucaramanga, o bueno, voy a tirar la cosa para otro lado, un hincha del Santa Fe o de Millonarios, cuando es bautizado, cuando por herencia afectiva su papá lo lleva al estadio y quiere seguir ese ejemplo del sufrimiento, de hacer fuerza, de estar allá en la galería saltando, maldiciendo, porque el estadio es una cosa maravillosa, suceden una suerte de carnaval allí. Entonces, cuando sucede la herencia afectiva, se da esa transferencia de sentimientos por un equipo, ¿qué hay allí? La religión es ese equipo, ¿cierto? Uno no traiciona. Y también dice Galeano más adelante en otra crónica que uno puede cambiar de todo, pero menos de equipo. Y es cierto. Entonces uno se vuelve hincha del Santa Fe, del Millonarios, del Tolima, del Nacional, del América, y esa vaina difícilmente puede cambiar, a no ser por el snob, ¿cierto? Cuando uno crece y ya toma decisiones por su cuenta. Pero si uno realmente es buen hincha, uno no cambia. Entonces la religión es el equipo. Y todos los que van al estadio creen en ese equipo. Por eso dices que no hay ateo. Es decir, quien paga la boleta, quien va a alentar, todos creen en el equipo que va a ganar. Nadie es ateo, nadie descree en el equipo. Nadie se va a gastar plata en una boleta y va a hacer una gradería y va a hacer mala cara todo el partido solamente para que el equipo de su ciudad pierda. ¿Sí ven? Eso es completamente ilógico. Entonces, en ese sentido, es que Galeano dice que el fútbol es una religión donde cuando se va al estadio, que en analogía es el templo, no hay ateos. Es una idea muy bella. Entonces, lo que quiero decir es que en el fútbol se dan unos asuntos muy bellos, muy profundos, que definitivamente se alejan de la banalidad, de la superficialidad y lo que históricamente también hasta hace algún tiempo era asumido el mismo fútbol, ¿no? No sé para que eso no sea tan magistral, si alguien tiene en este punto alguna pregunta, con mucho gusto la resolvemos o comentario para alimentar lo que se está aquí proponiendo de una, sin pena. Bueno, listo. O si Leiber, en no, el chat la profesora María Cecilia compartió también ya el libro, la crónica de Eduardo Galeano, para que también la puedan leer, sí. muchas Ujú. gracias, María Ahí ya C. está. Igual ahora si alcanzamos, la leemos en conjunto. Muy bien, muchas gracias, profe María C. Bueno, entonces, esto, como hemos visto, está adquiriendo unos matices complejos, ¿cierto? No solamente es tipo rodar detrás de un balón, sino que hay devoción. Y entonces, alguien se preguntará, quizá acá dentro de los que están presentes, ay, bueno, pero ¿por qué se le da tanta carga
un fútbol, ¿cierto? Es porque la gente deposita o cifra sus esperanzas en eso, ¿cierto? Como aquel que lo cifra en el chance o en la lotería, ¿cierto? O en el licor. Hay gente que es supremamente fanática a eso y que está pensando, créanme, todos los momentos de la semana, si su equipo juega el fin de semana, en ir al estadio y ahorra para eso. Eso es tan loco. Y a propósito de romántico, ¿qué más romanticismo que exponer la vida a los pelados sin estigmas sociales ni más faltaba? Pero un pelado que cree en ir a ver a su equipo 4.000, 5.000 kilómetros. Lo que sucedió aquí en Pereira cuando el equipo participó por primera vez en la Copa Libertadores, que era una cosa impensable, y es otra cosa, la quimera hecha realidad, la ilusión que fue posible. Eso fue un alboroto tremendo y una movilización social. Y allá, Argentina, yo tristemente no pude ir por temas laborales, pero Argentina, ustedes pueden ver los registros de los videos donde fueron 2.000, 2.500 pereiranos allá a la Bombonera a alentar. Y claro, la gente se endeudó por ir a ver al equipo, pues una cosa quimérica, cuando Pereiro jugando con Boca Juniors. Es que esto es mera literatura, el fútbol es mera literatura. O sea, es unas cosas impensadas, unas cosas que están ahí planteadas en la ficción, pero que de repente se hicieron realidad. Cuando un técnico como Alejandro Restrepo llegó acá y nadie le creía e hizo un buen proceso y quedamos campeones, y bueno, ¿y eso qué? Pero bueno, la gente que tiene que se endeuda y que es muy loable para pagar un boleto de avión, bien, pero esos pelados que se echaron 15 días en microbús, ¿qué decir de ellos? O sea, más allá que si se fueron drogados, que si fueron borrachos, lo que sea, pero eso es demasiado romántico en el sentido de a ir a abrazar la realidad, ¿cierto? Algo que antes era quimérico. Pues claro, eso tiene que ver entonces con sentirse arraigado a algo, porque esos pelados se tatúan el escudo, pero el escudo de la ciudad, el escudo del Deportivo Pereira DP, que es un escudo muy básico si se quiere, trae consigo una fuerza intangible, ¿cierto? Entonces, en sí mismo el Deportivo Pereira es una ficción, porque como les dije antes, gane, pierda o empate, los directivos se van, los jugadores se van, pero quedan allí los hinchas que a través de las generaciones van alimentando sus afectos por el equipo. Eh, y al final de cuentas, todo eso es una ficción, es algo intangible. Los pelados abrazan un fenómeno que es intangible y se desplazan 4.000 kilómetros para ir a ver a su equipo. Listo. Y otra cosa también que es muy importante, dentro de 5 minutos entonces voy a proceder a las lecturas del arquero, porque me parece una crónica brutal de Eduardo Galeano. Es muy cortita realmente, pero para que ustedes vean como la línea tan delgada que es el arquero con la misma vida, ¿cierto? Y la literatura y la vida, ¿sí? Que es lo que separa la relación entre la literatura y el fútbol. Entonces, otra cosa también que pasa entre fútbol y literatura son los héroes, ¿cierto? Los héroes de arrabal o los héroes de barrio. Estoy hablando del territorio latinoamericano, ¿no? Los futbolistas, estos que han sido famosos o que han tenido éxito, que han también materializado un sueño de niños, estoy hablando de, obviamente, Maradona, estoy hablando de Ronaldinho, estoy hablando incluso de mismo James Rodríguez, estoy hablando de Carlos Tevez, y muchos se me escapan, obviamente, pero quiero decir que ellos fueron demasiado pobres, o sea, personas que definitivamente abrazaban incluso la miseria. Y de repente ese talento que está allí en los pies, en el cuerpo, les hace ver que puede existir la posibilidad de que su vida cambie. A propósito, cuando mencioné el cuerpo, también aparece algo muy interesante en relación con lo que estamos discutiendo, porque si hay una decisión, es decir, una suerte como de separación entre el cuerpo
y la mente en el fútbol es esa la explicación de por qué los intelectuales se rehúsan tanto, bueno, no todos, algunos, ¿cierto?, a aceptar que el fútbol puede ser una fuerza muy potente que abraza las mentalidades de orden colectivo. Es decir, incluso lo dice Jorge Valdano, que fue un jugador que hizo su paso por el Real Madrid y ahora es conferencista y también escritor. Y el hombre resuelve el asunto de manera muy inteligente por allá porque dice que ha habido una disociación entre la mente y el cuerpo, ¿cierto? Y claro, los intelectuales, la academia, ¿cierto? Y cierto círculo no le dan crédito al fútbol porque pues es una cosa que nace de los pies, ¿cierto? El fútbol de los pies, y lo importante para cambiar las sociedades es la cabeza. Y pues yo no peleo con eso, incluso tienen muchísima razón. Lo que transforma la sociedad son las cabezas, ¿cierto? La gente que va a la universidad, la gente que eh, aporta desde lo intelectual por un mundo mejor, ¿sí? Pero el fútbol nos da unas grandes enseñanzas y quizá también hay que decirlo, y en el caso de Colombia, los futbolistas han tenido tan mala cabeza porque ha habido esa escisión, ha habido como una renuncia entre cuerpo y mente, ¿sí? Entonces, como yo sirvo para patear una pelota, yo le doy rienda suelta a mis apetitos del cuerpo, ¿cierto? Y muchos futbolistas se han perdido ahí. Quizá también allí Europa nos lleva muchísimo la ventaja en cuanto a que ellos ya tienen un proyecto de vida o a la parte que están jugando tienen un proyecto a la vida para desarrollar después. Eso habría que aprenderlo de parte de los latinoamericanos. Pero retomando lo que dije antes y ya para cerrar mi parte magistral y que procedamos a una lectura muy corta y luego a la parte de las preguntas o comentarios, es que hay héroes que nacen del fútbol y esos héroes muchos héroes proceden de la miseria, ¿sí? Porque es la apuesta. O piensen, por ejemplo, los jugadores que surgen de Tumaco, de las regiones del Pacífico, de la región de la costa, territorios olvidados. Eso tiene que ver con un sueño también de futbolista allí y algunos de ellos se convierten en una suerte de héroes, ¿cierto? Que van alimentando un imaginario y que van a su vez resolviendo también muchas de las proyecciones que hacemos nosotros colombianos. Pero resulta que la literatura también tiene héroes, ¿cierto? Y esos héroes del fútbol se parecen mucho a los de la literatura porque son imperfectos, imperfectos. Pero es que le dan tanto palo a Maradona, ¿cierto? Maradona fue un ser supremamente imperfecto, ¿cierto? Bien lo sabemos, drogadicto, irresponsable, pero era un genio con las piernas, un genio con el cuerpo. Y a la literatura le interesa eso, los genios, o más que eso, si se quiere, las personas abyectas o un poco divergentes, ¿no? Respecto a lo que la sociedad solicita. Porque si uno lee una novela entonces que es todo bien, todo happy, créanme que uno como lector se puede aburrir, ¿sí? Pero a uno le gusta la peripecia, el drama, la meseta, arriba, abajo, porque esos somos los seres humanos. Y muchos de los seres latinoamericanos que han tenido que batallar con la pobreza eh, representan eso, la capacidad de superación, de resiliencia y, e insisto, la literatura también muestra eso. Hay un punto confluyente y determinante para explicar la relación entre la literatura y el fútbol. Y ya por último, dispénsenme unos minutos más antes de leer, creo leer esa crónica del arquero. ¿Qué se vio en un estadio? A mí me llamó la atención eso y yo lo escribí, pero lo apunté porque yo soy asiduo asistente a los partidos del Deportivo Pereira. ¿Qué es lo que sucede en un estadio? Que Eduardo Galeano tiene allí la crónica sobre el estadio y él asume como un templo. Pues a ver, en un estadio a mí lo que me llama la atención es que hay una mezcla de lo popular. Así las tribunas están separadas. Está sur allá, oriental, allá la élite, ¿cierto? Preferencial y toda esa vaina. Así estemos separados, pero todos concordamos
en un mismo fin, que es proyectar el deseo de que nuestro equipo gane. Entonces me parece maravilloso eso. Es un espacio donde, a pesar de las divergencias, ¿no? Si alguien es de derecha o si es de izquierda, si alguien es cura o si alguien es ateo, si alguien es marihuanero, si alguien es abstemio, en el estadio hay una mezcla de lo popular donde todo se orienta hacia un mismo fin, que es que gane el equipo. Eso sería lo que sucede en el estadio, en esa ficción de uno querer que el equipo gane, es lo que debería pasar en la vida, ¿cierto? Que todos, al margen de las diferencias, propendamos, por ejemplo, en X gobiernos para un mismo fin. Entonces, fíjese que en el estadio, que aparentemente es lo real, ¿cierto? Donde yo me pellizco, estoy en un partido X, sucede ficción. Pero esa ficción que emerge, que emana del estadio, no es posible aplicar en la realidad, porque solamente pasa en el estadio que la gente proyecte su propósito hacia el mismo fin. Eso no pasa en la sociedad. Entonces allá hay ficción, es una cosa muy bella, con la mezcla de lo popular. Y en ese sentido se hace fenómeno la carnavalización, porque, claro, es la posibilidad de que uno, por ejemplo, y yo lo digo abiertamente, ¿cierto? Judy lo mencionaba, ay, por fin se tituló como doctor, pero el estadio es el único espacio, siendo templo por demás, quizá lo profano, no, ese templo, la profanación es una suerte de oración, pues con el respeto de todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como que allá brotan los madrazos, ¿cierto? Y yo soy uno de los que, ostentando mi rol como profe, ojalá en ninguno me encuentre a futuro, pero yo me transformo, ¿cierto? Es como si yo me pusiera una careta de gamín de lo popular y alentara ese deseo de que mi equipo gane. Entonces, hay una carnavalización. Pienso en este momento en Bakhtin, Mijael Bakhtin, que descubre esa teoría y él propone así rápidamente que en la Edad Media se da la posibilidad a través del carnaval de invertir roles, ¿cierto? Entonces yo me ponía una máscara y yo podía ser el rey, podía burlarme del rey. Pues claro, el doctor, en este caso soy yo, voy a ponerme la máscara de gamín y echar un madrazo. Eso, a mi modo de ver, es bello, es la carnavalización que se ve en el estadio, ¿cierto? Y finalmente todos propendemos por una ficción que es colectiva, ¿cierto? ¿Qué es lo colectivo? Pues ese afán, ese deseo, ese anhelo de que nuestro equipo gane. ¿Listo? Bueno, entonces, dicho esto, así rápidamente, la crónica que tengo para mostrarles no dura mucho, pues es que es cortitita. Es esta, el arquero. Vea, es una paginita nomás. Para que vean ustedes cómo el fútbol se parece a la vida y por lo tanto es muy cercano a la literatura. El arquero, ¿no? Esto es de Eduardo Galeano, ¿no? El libro se llama A Fútbol y Sombra. El arquero. También lo llaman portero, guardameta, golero, cacerbero, guardaballas, pero bien podría ser llamado mártir, paganini, penitente o payaso de las bofetadas. Esto, créanme que ya se conecta con la vida misma. ¿Por qué? Porque hay un rótulo oficial, pero subterfugiamente, es decir, debajo de esa vaina, eh, realmente el portero es el que está allí solícito, ¿no? Para el escarnio público, para la humillación, porque es que si un portero se equivoca, le cobran muy caro. El portero es el único jugador dentro del campo de juego que si se equivoca puede ser caso, puede perder partidos, puede perder campeonatos. Entonces, cuando habla de mártir, claro, es como el chivo expiatorio, es aquella persona que si de pronto se le resbala el balón y hay un gol, ya es un mártir, y el madrazo, y que no está concentrado, y que viene guayabado, en fin, una suerte de juzgamientos para el arquero, porque también tengo que decirlo, la tribuna, incluso me incluyo allí, es demasiado juzgona. El hincha es
es cuasi racional. Eduardo Galeano hace una diferencia entre el hincha y el fanático. Yo pienso que hay veces hay una intermitencia porque uno le echa la culpa a quien comete el error. Uno se vuelve allí dentro de la tribuna una suerte de juez y eso es muy maluco. Pero bueno, son las metamorfosis que se dan dentro del estadio. Es uno solo, está condenado a mirar el partido de lejos. Piensen en la soledad del arquero. ¿Alguien en algún momento ha visto cuando un equipo ataca mucho, ¿cierto? Y todo el tiempo está ya concentrado en el campo contrario y un arquero es ahí, ¿qué pensará? Yo, siempre me ha llamado la atención eso. Pensará en las facturas que ha dejado de pagar, si tiene un problema sentimental, o, o no sé, o pronunciará un mantra que lo mantendrá concentrado en el partido. Pero a veces la soledad de los arqueros es muy evidente, porque hay equipos que no atacan nada y entonces nada hacen, pero son indispensables a la vez. Sin moverse de la meta, aguarda a solas entre los tres palos su fusilamiento. Es una cosa muy infausta para el arquero. Listo, está ahí, pero hay una cuestión latente que en cualquier momento alguien le hará un disparo de gol, un tiro al arco y él tendrá que responder. Y aquí Eduardo Galeano lo dice muy bellamente, ¿no? Bellamente ese adjetivo que lo vuelve adverbio Borges, ¿no? Borges, el que lleva el plano del bellamente. Fusilamiento, ¿no? Es eso. Porque es un fusilazo, porque si el arquero no está pendiente y deja meter el gol, pues ahí se le van todos los madrazos posibles de muchos energúmenos de las tribunas, ¿no? Antes vestía de negro como el árbitro, ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuerpo y el arquero se consuela su soledad con fantasías de colores. Esto es demasiado bello, este man escribe brutal. Los arqueros antes tenían uniforme negro para hacerse reconocibles de los demás jugadores, pero esto ha cambiado mucho, sobre todo del 80 para acá, y del 94 creo que, y Jorge Campos, el mexicano, instaura ese asunto de los uniformes coloridos. Entonces ahora los arqueros se pueden poner fucsia, fosforescente, bueno, colores llamativos, pero dice Galeano que eso no resuelve el asunto de la soledad, porque igual, así se ponga fantasías de colores, como mencionó el autor, estamos hablando que el arquero sigue estando allá solo y esperando el fusilamiento. Es solamente esa paginita. Él no hace goles, está allí para impedir que se hagan. El gol, fiesta de fútbol, el goleador hace alegrías y el guardameta las deshace. Esto es bellísimo. Y esto se compara con la vida. Siempre hay eh, enemigos, ¿no? O némesis. Aquí se establece una dualidad y es el arquero está para impedir la fiesta del fútbol. Claro, al equipo contrario, por ejemplo, si alguien está jugando de visitante. Si el Deportivo Pereira está jugando de visitante con el Bucaramanga, que ya perdimos, la final, que fue muy dolorosa para mí, tuve como 8 o 10 días de guayabo moral. Pero el arquero, claro, lo que hace es eso, como amargar fiestas de los locales y tristemente no hace goles. Bueno, a no ser Chilaver o Higuita o arquero o Roberto Ceni, el brasileño, que han hecho goles, arqueros goleadores. Pero desde los preceptos, los arqueros están para tapar y están para arruinar alegrías, que eso es una cosa bellísima que menciona acá el autor. Lleva a la espalda el número uno, primero en cobrar, primero en pagar. Esto también es una cosa contundente, porque, pues, bueno, el uno, pero uno en qué? En pagar, claro, es el número uno. De todos los errores que alguien pueda cometer dentro de un campo de juego, el que más tiene realce es el del pobre arquero. Un arquero no se puede equivocar. Un arquero es una suerte allá de ser iluminado. Y bueno, eso se nos olvida y haciendo parangón con la literatura, pudiéramos pensar que a veces la vida misma nos exige ese nivel del arquero, que uno se puede equivocar y que hay pues si uno está llevado del carajo, si uno tiene problemas, si uno tiene rupturas sentimentales o si uno está enamorado pues que se eleva hasta la estratosfera. Entonces, ¿qué pasa allí?
Pero es que la literatura y el fútbol se relacionan tanto con la vida y se parecen demasiado. El portero siempre tiene la culpa y si no la tiene, paga lo mismo. Exacto. Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigado es él. Eso es una cosa infausta, injusta con el pobre arquero. Otro la embarra, otro con problemas a bordo. Ay, pues pucha, me dejó la mujer, estoy enamorado, me desconcentré. Un delantero está entrando y de repente en el área del arquero, ¡pum!, mete una zancadilla, comete penalti. Y el arquero es el que tiene que responder por el error. Y si el arquero no lo tapa, o si el arquero de pronto se queda quieto, entonces, vea, usted no sirve para nada, ¿para qué lo contratamos? Pero el del error fue el otro. ¿A qué se les parece eso en la vida? Pregunto, ¿cierto? ¿A qué? Eso es la vida, ¿cierto? Uno muchas veces asume errores de otro o de otra que no le corresponden. Allí lo han abandonado ante su verdugo, perdón, en la inmensidad de la valla vacía. Y cuando el equipo tiene una mala tarde, es él quien paga el pato, bajo una lluvia de pelotazos, expiando los pecados ajenos. Y no solamente de pelotazos, diría yo, Eduardo Galeano, sino de madrazos, puro madrazo. Porque naturalmente el hincha, furibundo o no, bueno, hay unos que son muy decentes, que descargan su rabia, su enojo, de manera silente, pero hay otros que se enfocan en los jugadores y eso no ha de ser, no está bien. Los demás jugadores pueden equivocarse feo una vez o muchas veces, pero se redime mediante una finta espectacular, un pase magistral, un disparo certero. Él no. Entonces, volvemos al punto, que los otros tienen la posibilidad de redimirse con una buena jugada, un pase o hasta un gol. El arquero no. El arquero sí, bueno, puede suceder otra tapada, pero es muy difícil. Mientras el arquero tiene que tapar 5 veces, el otro con una finta, con un pase gol, ya, redime su error, pero el arquero no. Yo quise ilustrar lo del arquero porque es que eso es la vida, ¿no? La vida a veces, o muchas veces mejor, está a contracorriente, ¿sí? En muchos papeles la vida nos otorga eso, como de ser arqueros. Bueno, pero esto me corresponde a mí. Esta responsabilidad, ¿por qué llegó a mí? ¿Por qué me fusila? ¿Por qué me dejan solo? Como es el caso del arquero. Eso es la vida, ¿cierto? El rol del arquero a muchos nos ha tocado alguna vez en nuestra existencia. Los demás jugadores pueden equivocarse feo, bueno, ya lo leí, la multitud no perdona al arquero. Salió en falso, hizo el sapo, se resbaló la pelota, fueron deseadas los dedos de acero. Con una sola pifia, el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato y entonces el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá la maldición. Bueno, esto es el texto. Gracias, María Cecilia, por compartirlo. Y bueno, hay mucha relación entre el fútbol y la literatura y, y lo que los conecta, el pivote es la vida, es la vida. Bueno, no sé, aprovechando estos minutitos, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, damos el espacio para esto. Leiber, pues en el chat no veo preguntitas aquí pues asociadas a la mecánica, pero déjeme decirle que muy interesante esta mecánica del día de hoy y lo que usted mencionaba, Leiber, y es que sí tiene mucha similitud, porque es que el fútbol se lee, ¿cierto? Es de diferentes ámbitos, de diferentes áreas, ¿no? Cuando usted mencionaba, por ejemplo, de que el tema de juzgar, y es la realidad, ¿cierto? Cuando el equipo gana, pues todo el mundo es feliz y nadie es malo, ¿cierto? Pero cuando el equipo pierde, pues hay una frustración incluso en el ser humano, ¿sí? Incluso las emociones, ahí se sumergen muchas emociones, porque las personas lloran, las personas, incluso el comportamiento de la persona cambia, ¿cierto? El estado emocional hace que la persona difiera en su actitud también, en la forma de ser con el otro.
Entonces, me trajo pues a memoria, cierto, el año en que mataron a este jugador de Andrés Escobar. Colombia. Sí, sí, como en medio de la ignorancia y como en medio, o sea, hay tantas cosas que sumergen ahí que la literatura juega un papel trascendental, ¿cierto? Porque si nosotros estuviéramos más aterrizados y de pronto leyéramos más al ser humano, creo que el mundo sería diferente, ¿cierto? Y no seríamos tan intransigentes con la vida del otro. Entonces, muy interesante. Muchísimas gracias, Gleyber, por esta mecánica. No sé si alguien más quiera intervenir. A ti, Judy, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, lo de Andrés Escobar fue bien difícil porque esa es una respuesta a la sociedad decadente, descompuesta de los 90, dominada por el narcotráfico, donde no había tristemente un norte jurídico, político, y estaba dominado pues, por las fuerzas oscuras del narcotráfico. Y claro, el Mm. fútbol aparece allí. Que es un tema, lo de Escobar fue un tema de una apuesta, de alguien que con poder dijo, pues, proyectó una ficción. Wow, no sé cuánto apostarían, pero muchísimo dinero. Entonces, mi ficción es que a Colombia lo vendieron como el equipo, y Colombia tenía muy buen equipo. Lo vendieron como uno de los favoritos a ganar el Mundial del 94. Pero lo que no contaba la gente es que los jugadores eran seres humanos. Pues esos Tan- varios, sí, hablando de claro. Asprilla, Bordo, se enrumbaron, o sea, fueron a jugar en Guayabados, pero porque eran seres humanos imperfectos y asumieron una carga de responsabilidad tremenda. Y claro, no fueron en las mejores condiciones, no estudiaron tácticamente a Rumania. Y bueno, llevó el arme una persona que sí se dice, y yo pues lo vi jugar, fue un caballero del fútbol como Andrés Escobar. Aquí María Cecilia, la profesora, nos dice que le parece que la relación entre el amor y la violencia en el deporte es algo inseparable y también el tema de los ídolos es interesante. María Sí, C., si quiere el espacio, bien pueda. Hola, muchas gracias. Un saludo para el profe Gleyber y para todos. Yo realmente no conozco mucho de fútbol, pero me parece muy interesante todo lo que has explicado y me causa curiosidad por qué la literatura o cuál es ese centro de la literatura, si es como la fiesta, el término donde confluyen todos los seres humanos, o sea, la literatura, ¿por qué ama tanto el fútbol? muchas gracias María C. por estar acá y por tu pregunta. Demasiado pertinente. ¿Por qué ama tanto? Porque la literatura se interesa por eso, porque es la vida que atraviesa las dos, ¿no? A la literatura la atraviesa la vida y al fútbol lo atraviesa la vida. Entonces, retomando un poco lo que dije antes, María C., esto, simplemente esto, Colombia era la favorita para ganar el Mundial de 94. Pues yo no sé si le alcanzaba hasta allá, pero para llegar muy lejos. ¿Qué hizo esta gente? Y yo lo investigué. Cuando llegaron a Estados Unidos, contrataron nenas para la diversión, tomaron, porque es que, a ver, no se habían creído la cuestión, es decir, hasta dónde llegaron. O sea, no, que eran favoritos para ganar el mundial, se creyeron más de la cuenta. Rockstar. Y esa es la vida, porque yo no le puedo criticar a Esprilla que se haya tomado, que haya contratado los servicios de X señorita. Es la vida misma, las pasiones, las motivaciones. Alguien que no haya tenido la oportunidad de experimentar eso, pues posiblemente cae, y sobre todo en Latinoamérica, donde en Latinoamérica vivimos, tú bien sabes, con la peripecia abrazada todo el momento, eso como que le cae a uno. Entonces, lo que sucede allá en el 94 es como una novela, es una novela en sí misma. Es más, eso uno a veces se pone a pensar como literato, falta contar eso, pero pues para contarlo, o sea, hay que hacer un ejercicio investigativo, esto y lo demás. Pero lo que sucedió allá, cómo mataron a Andrés Escobar detrás de una apuesta, eso es mera literatura. Ahí es donde converge el asunto, la vida. ¿Por qué a la literatura le gusta tanto observar eso? Porque la literatura
María C, observa lo marginal, observa lo díscolo, observa lo lejano, observa lo abyecto. La literatura no lo observa, como tú bien sabes, incluso el mismo arte, bueno, el arte sí ha dado cuenta de eso, de retratar los paisajes, lo armónico, pero la literatura le interesa eso, el margen, y en ese margen uno encuentra lo anómalo, y lo anómalo fue que sujetos que estaban destinados a ser muy buenos, a quedar en la memoria colectiva de Colombia, pues nada, no lo hicieron por X circunstancias. Muchísimas gracias, Gleyber, Bueno, por esa claridad. Y bueno, claro, ya damos entonces por terminada, si no hay más intervenciones, dar por terminada nuestra sesión del día de hoy de mecánica cuántica. A todos muchas gracias por su participación. Dios les bendiga, feliz fin de semana y nos vemos en la próxima mecánica cuántica en el mes de agosto. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Feliz no, muchas tarde. Gracias, gracias. Gleyber, por la mecánica de hoy. Chao, Muy linda. gracias a Chao. todos. Gracias, feliz tarde. Muchas Feliz tarde gracias, para todos. chao.